Módulo 1, comenzamos con clase número 1, Pedro Berruti. Perfil y formación. Pedro Berruti fue un destacado maestro y profesor argentino especializado en las danzas folclóricas. Poseía títulos de maestro nacional normal y profesor normal de educación física nacional. Fue director de la Escuela Superior de Danzas Nativas de Buenos Aires y de instituciones educativas. Sus contribuciones al folclore. Impartió clases de danza folclórica en diversas instituciones y ofreció cursos y conferencias en todo el país. Participó como jurado y conferencista en importantes festivales folclóricos. Realizó investigaciones de campo sobre el folclore coreográfico, especialmente en Jujuy. Compuso música folclórica y creó 5 danzas originales, enriqueciendo el repertorio tradicional. Su innovación y metodología. Desarrolló un estilo propio de ejecución de danzas nativas, con un enfoque artístico y elegante, destacando el uso del pañuelo. Creó una metodología y didáctica particular para la enseñanza de las danzas nativas, plasmada en su obra Metodología para la enseñanza de las danzas nativas. Su legado. Su trabajo ayudó a la preservación y promoción de las danzas nativas argentinas. Sus obras y métodos de enseñanza han influenciado a generaciones de bailarines y educadores. Pasamos a las danzas nativas y tradicionales argentinas. Desde la colonización española, la introducción de las danzas europeas como la chacona, gallarda y fandango. Este último, prohibido por su carácter picaresco, ilustra la tensión entre las costumbres europeas y la moral de la época. Con el aumento de la población criolla, las danzas europeas experimentaron un proceso de acriollamiento, adaptándose a los gustos y características locales. En el siglo XIX, este proceso culminó en la creación de las danzas de sabor vernáculo, como el gato, la chacarera y la samba, nacidas de la fusión de elementos musicales, coreógrafos y poéticos europeos. Si bien la influencia indígena fue menor que la europea, se destaca la presencia de danzas incaicas como la cashuá, caluyo y huayno, que se fusionaron con ritmos europeos. La influencia africana, aunque limitada, se manifiesta en ciertas formas de tocar el bombo y el tambor. Como conclusión, las danzas nativas y tradicionales argentinas son el resultado de un rico proceso de mestizaje cultural, donde las influencias europeas, indígenas y africanas se entrelazaron para crear expresiones artísticas únicas. El estudio de estas danzas nos permite comprender mejor la identidad cultural argentina y su evolución a lo largo de la historia. Destacamos: primero, danzas nativas son aquellas que se originaron en Argentina. También se incluye en esta categoría a las danzas de origen extranjero que, tras una intensa práctica y adaptación, se han acriollado en su música, coreografía y estilo. En resumen, son danzas que han adquirido una identidad argentina, ya sea por su origen o por su adaptación. Las danzas tradicionales incluyen a las danzas nativas. También abarcan aquellas danzas de origen extranjero que se han arraigado en el país y se practican intensamente, incluso si no han sufrido grandes modificaciones. En este caso, la clave es la transmisión y la práctica continua a lo largo del tiempo. Las danzas folclóricas se refieren a las danzas nativas, antiguas, que no tienen un autor conocido. Están estrechamente vinculadas al folclore, que es el estudio de las tradiciones y costumbres de un pueblo. Ejemplos de estas danzas son el gato, la chacarera y la samba. En resumen, podemos decir que las danzas nativas son aquellas con origen o adaptación argentina. Las tradicionales son las que se arraigaron en el país y las folclóricas son las nativas antiguas y de autor desconocidos ligadas al folclore. Las danzas nativas son aquellas
Bueno, clase 2 del módulo 1, clasificación de las danzas tradicionales argentinas, basadas en la coreografía y el movimiento musical, adaptando la propuesta de Carlos Vega con modificaciones de Isabel Aretz. La clasificación principal se divide en 3 categorías. Primero, danzas individuales, danzas colectivas y danzas de pareja. Las danzas individuales están bailadas por una sola persona, hombre o mujer, como si fuera el malambo. Las danzas colectivas son bailadas por muchas personas, como por ejemplo un carnavalito. Y las danzas en parejas son bailadas por dos personas, que son parejas. Cuando bailan dos parejas, le decimos que es de pareja suelta, independiente. Cuando bailamos en cuarto, la vamos a llamar pareja suelta conexa. Bueno, dentro de las parejas sueltas tenemos las de galanteos, que son vivas, o sea, ahí ya nos referimos al ritmo. Por ejemplo, un gato. Después tenemos las de salón, que son graves y vivas, por ejemplo, un minué federal. Y de parejas en conjunto, como ser o carnavalito o pericón nacional. Dentro de las parejas tomadas, tenemos sin enlace, como por ejemplo en algunas figuras el carnavalito, enlazadas, que están enlazadas pero no tan juntas, o sea, como si fuera un vals. Y después las estrechamente enlazadas, como por ejemplo el tango. Volvemos a lo de pareja suelta. Tenemos dentro de las parejas sueltas las danzas de galanteo. Tienen movimientos ágiles y rápidos. Se usan las castañetas, pañuelos y zapateos, como por ejemplo el gato y la chacarera, entre otras. Después las danzas de salón ya tienen movimientos más cortesanos, con tiempos lentos y vivos, como por ejemplo un minué federal. Dentro de las parejas tomadas, tenemos que los bailarines mantienen el contacto físico y estas se subdividen en sin enlace, cuando hacemos un carnavalito y no estamos enlazados, por ejemplo, enlazadas, independientes, cuando bailamos un chamamé, pero no nos estamos relacionando con las otras parejas, o estrechamente enlazadas, como si fuera una milonga o el tango moderno. Después tenemos las danzas según el número de participantes. Pueden ser de uno, como el malambo, que es individual, de dos, cuando bailamos las parejas, como si fuera el gato. Y tenemos algunas danzas de tres, como por ejemplo el palito, que se baila con un hombre y dos damas, por ejemplo. Y después las danzas en cuarto, que es cuando nos ubicamos y en la vuelta entera nosotros hacemos la cadena, o sea, estamos interrelacionándonos con otra pareja más, son dos parejas, cuatro bailarines. Pasamos al término de cultura. La cultura es un concepto multidimensional y complejo que abarca mucho más que las expresiones artísticas tradicionales. Yo quiero que tengamos en cuenta tres definiciones claves. La primera, cultura como alta cultura. Esta es la visión clásica, que asocia la cultura con las bellas artes, la literatura, la música clásica y otras formas de expresión estéticas consideradas como elevadas. Se concibe como algo elitista, accesible solo a una minoría educada y privilegiada, y se localiza en instituciones como museos y teatros. La segunda es la cultura como forma de vida. Esta definición antropológica amplía el concepto para incluir todas las prácticas y costumbres de un grupo social, su forma de trabajar, de divertirse, de relacionarse, de alimentarse, etc. Cada comunidad tiene su propia cultura, transmitida a través de la socialización, que genera un sentido de pertenencia. Cabe destacar que la socialización es un proceso de enseñanza donde se le enseña al individuo para ser parte de la sociedad, o sea, las normas básicas. Y esto, en primera instancia, ocurre en la familia. Y en segunda instancia sería la educación. Bueno, esto de cultura como forma de vida enfatiza la dimensión cotidiana y compartida de la cultura.
Por último, la cultura como sistema de significados. Esta perspectiva más reciente ve la cultura como un conjunto de códigos, símbolos y procesos de comunicación que permiten a las personas interactuar y dar sentido a la realidad. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, juega un papel fundamental en la construcción y transmisión de la cultura. Esta definición reconoce la cultura como un sistema dinámico de constante cambio. En resumen, la cultura es un fenómeno social complejo que abarca desde las manifestaciones artísticas más refinadas hasta las prácticas cotidianas y los sistemas de significados que dan forma a nuestra experiencia del mundo. Pasamos al concepto de identidad. El concepto de identidad tiene múltiples dimensiones. La identidad legal y formal es la que se inicia con la inscripción en el registro civil, otorgando un nombre, apellido y DNI, elementos que individualizan a la persona. Esta es la capa más superficial, pero esencial para la existencia legal y el reconocimiento social. Después tenemos la identidad como proceso construido. Supera la simple identificación legal. Abarca un proceso dinámico de construcción personal y colectiva. Se forma a través de la interacción de aprendizajes, tradiciones y recuerdos, creando un núcleo estable de autoconciencia. Este núcleo permite la autoidentificación y el reconocimiento por parte de los otros. La identidad y la diferenciación también es una dimensión. Se refiere a que implica la distinción entre el yo y el otro, el nosotros y ellos. La identidad se configura en relaciones de oposición y diferenciación. La presencia del otro es fundamental para la definición del yo. Por último, la identidad colectiva se extiende a los grupos, compartiendo valores, costumbres y formas de comunicación. Las identidades colectivas influyen y son influidas por las identidades individuales. Esta identidad es dinámica y cambiante. No es estática, sino que evoluciona con el tiempo, influenciada por experiencias, roles y relaciones. Combina elementos estables con aspectos dinámicos, reflejando la complejidad de la vida humana. La identidad como una articulación de múltiples identidades. Para eso podemos decir que la identidad personal se forma a través de la apropiación de múltiples identidades colectivas. La apropiación de estas identidades colectivas está condicionada por las circunstancias de vida, los ámbitos en que se desarrolla la vida y los grupos con los que se interactúa. En resumen, la identidad es un proceso complejo y en constante evolución, moldeado por factores legales, personales, sociales y culturales.